El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pablo en la carta a los tesalonicenses resalta y alaba la actitud de los tesalonicenses, en primer lugar por la acogida del Evangelio. Fue una acogida sencilla, fue una acogida humilde, fue la acogida propia de un corazón manso, fue la acogida propia de un corazón pequeño que sabe que hay cosas que no están bien y que hay que cambiarlas. Los tesalonicenses, ante la predicación del apóstol San Pablo y la denuncia que él traía en su predicación de la idolatría, de los pecados que estaban dañando la vida, el corazón de esta comunidad de Tesalónica, y tantos errores morales, tantos errores y pecados que ellos traían, ante la denuncia del apóstol San Pablo de todas estas perversiones que dañan y lastiman la vida humana, que hieren la dignidad de la persona humana, tuvieron la sencillez y la humildad de acoger la corrección y la exhortación del apóstol con mucha sencillez. Y por eso hoy el apóstol está alabando la fe de estos hombres y mujeres. Es una fe que se ha convertido en un testimonio que ya no tiene que contarse a través de la propaganda del proselitismo, sino que la vida misma de ellos, la conducta misma de ellos, se ha hecho merecible de atención por otras comunidades, por otras personas. A través de las obras, dice el apóstol San Pablo, están manifestando una fe auténtica en el Señor, una fe real, porque se han hecho dependientes del Señor, lo glorifican a Él a través del culto y han renunciado totalmente a los ídolos. El amor que ellos profesan es un amor verdadero. Es un amor
que cada vez crece en ellos. Y se nota por la orientación que tienen de su corazón a Dios. Luego ya vamos a ver la totalidad de las 2 cartas que el apóstol les escribe a esta comunidad, tanto la primera como la segunda, y podemos notar la radicalidad con la que ellos viven el culto a Dios. Hubo una radicalidad tan grande en ellos que incluso San Pablo tiene que escribirles una segunda carta porque hubo algunos que se estuvieron aprovechando de la nobleza, de la sencillez, de la pureza de corazón de esta comunidad y vinieron a perturbar su espíritu enseñándole cosas que no eran reales referente a la parucía del Señor. De hecho, hoy está diciendo el apóstol que tienen una esperanza tan grande que esa esperanza los sostiene en las mismas tribulaciones. Es que la verdadera esperanza que nos comunicó el Señor y nos dio en el bautismo es la esperanza no que le huye a las pruebas, no es la esperanza que se le esconde a la tribulación, no es la esperanza que se esconde ante el fuego purificador, eso se llama cobardía. La verdadera esperanza es la que sabe vivir la alegría del corazón en medio de las pruebas, en medio de la confrontación, en medio del fuego, en medio de las dificultades, en medio de la lucha. Si una prueba, cualquiera que sea, me quita la alegría, es porque verdaderamente yo no estaba viviendo en el Señor. Si una persona, cualquier persona que sea, con la actitud que tenga, cualquier actitud que tenga frente a mí, me logra perturbar el espíritu, no es culpa de la persona, es culpa mía. Y es que está tan corroído mi interior que no tolera lo más mínimo. Ahí no hay esperanza. Ahí no hay verdadero amor de Cristo. Ahí no hay verdadera fe en el Señor. Hay gente que se esconde de las personas porque resulta que el problema son las personas y no son ellas. San Doreto de Gaza, un padre de la iglesia, que tiene unas conferencias estupendas y maravillosas, dice: si alguien te logra perturbar con alguna cosa, cualquiera de que seas, dale gracias a Dios porque con esa actitud está mostrándote el Señor cuán corrompido estás por dentro. Y que todo lo que brilla en ti, lo que aparece externamente, no es más que brillo externo y maquillaje, como lo llama el Papa Francisco, o pura apariencia. San Pablo lo dice bellamente en la carta a los Romanos: nosotros estamos felices, plenos, hasta en las tribulaciones. Hasta en las tribulaciones nos sentimos felices, en paz, con alegría. Pero a alguien que se le perturba el espíritu con la más mínima cosa es porque todavía no vive en esta esperanza de la cual San Pablo está exaltando en la comunidad de Tesalónica. De la constancia de la fe y de la fe que ustedes tienen en todas las persecuciones y tribulaciones que están sufriendo. A veces dentro de la iglesia hay ciertas tendencias formativas que son más para el encierro y para la privación que para crecer en la virtud. Hay ciertas tendencias formativas que, como lo denuncia el Señor hoy en los fariseos, creen tener las llaves del saber y del conocer espiritual y de la salvación, y entonces predican una formación cristiana que es del encierro, de la huida, de la cobardía, del miedo, y el miedo enferma. El encierro enferma cualquiera. Bien lo decía el Papa Francisco en su primera exhortación apostólica, cuando nos advertía que él prefería una iglesia herida, lastimada y manchada por salir, que enferma por encerrarse en sí misma. El encierro en sí mismo, el egoísmo, el amor propio, enferma a cualquiera. Primero lo enferma psíquicamente,
lo desestabiliza psíquicamente, lo distorsiona psíquicamente, porque lo acaba emocionalmente y luego lo enferma somáticamente. El encierro mata a cualquiera. Y por eso hay tantas personas enfermas, comunidades enfermas, comunidades que se guardan, se encierran en sí mismas para que no les pase nada. ¿Ustedes creen que ahí hay posibilidad de crecer en la virtud? En la vida cristiana no funciona así. Una orientación formativa hacia el encierro es lo más perverso y dañino que hay, pero se disfraza de bueno y de santo y se disfraza de virtuoso. ¿Cuántas perversiones sexuales no hay escondidas? ¿Cuántas perversiones afectivas no hay escondidas? ¿Cuántas perversiones materialistas no hay escondidas? Miren, por ejemplo, la inversión en la aplicación de los fariseos, cuando el Señor, porque es que vivían tan encerrados en sí mismos, cuidaban tanto la fe que ellos tenían, cuidaban tanto, protegían tanto la ley, que se convirtieron en legalistas, y entonces terminan imputando responsabilidades por cosas que no tienen mayor gravedad, y entonces quien jure por el oro del altar, ese sí cae en un pecado y en una falta grave. Perdón, por el oro del templo. Pero si se atenta contra el templo y se falta contra el templo, no hay ninguna culpa. Hoy, por ejemplo, vemos en la iglesia cómo ciertas tendencias formativas tienden a fraccionar la moralidad de los actos. Hay, por ejemplo, tendencias que solo ven culpa, ¿sí?, en el juicio, pero no ven culpa en la perversión sexual afectiva. En eso no hay culpa. ¿Qué hay culpa, por ejemplo, en el ámbito de la pureza sexual, pero no hay culpa en el orden material, a la hora de aplicar el bien común y la justicia social en el pago de impuestos? Hay comunidades que enseñan esto. Se falta, por ejemplo, si se para uno o se arrodilla, o si no se arrodilla se falta, y si no se obedece a ciertos dictámenes se falta y se comete una culpa grave. Pero no se comete una culpa grave cuando injustamente se roba cualquier persona lo que es del otro. La moral social católica nos enseña que los bienes materiales son una hipoteca del prójimo. Y hay gente que se estratifica metiéndose debajo de las naguas de la iglesia, debajo de unas naguas de apariencia santa, de apariencia virtuosa, y viven en extractos altísimos y son católicos, y se dicen ser piadosos, y se dicen amar lo suficientemente al Señor, a la Virgen María, al corazón de Jesús. Y hay hermanos católicos que no tienen con qué pagar un pasaje para ir al colegio, que no tienen con qué comerse las 3 comidas diarias, pero son nuestros hermanos, Padre. Uno se aterra lo que ve en estos tiempos. El Papa Francisco no ha tenido reparo en denunciar el clericalismo que hay dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuántos de nosotros en la jerarquía vivimos ostentosamente? ¿Cuántos en la vida consagrada y en la vida religiosa vivimos ostentosamente? ¿Cómo son nuestras casas, nuestros lugares de formación? Pero ¿cuántos hermanos nuestros no tienen que comer, no tienen que beber, no tienen dónde habitar? ¿Y cuántos reparos a veces dentro de la misma vida consagrada, cuando se intenta hacer el bien? No, es que eso no está bien, así no se hace. Pero era el mismo dilema en el que ponían los fariseos a la gente, que tenían las llaves del saber.
¿Cuántos pobres de espíritu llegan a buscar una ayuda espiritual, una oración? ¿Y cuánto reparo muchas veces por decir, es que así no se le ayuda a la gente, se le ayuda de otra manera? Dentro de nosotros mismos los cristianos, tanto esfuerzo hacen ustedes, fariseos hipócritas, y proselitismo por ir a enseñar a la gente, pero ¿qué les están enseñando a la gente? Los mismos errores que ustedes cometen. Y los hacen culpables, porque los llevan a una condenación peor que la que ustedes se merecen. ¿Qué le enseñamos nosotros a la gente en la iglesia? Cometer adulterio no es pecado. Vivir en unión libre no es pecado, no está mal. Eso no está mal. Pero decirle a una persona que está en adulterio, en fragante adulterio, y decirle a una persona que viviendo en unión libre está mal y que no está bien y que eso le hace daño al alma, eso sí es pecado. Y eso es muy grave. No tiranicen, no se vuelvan moralistas. Robarle al prójimo, explotándolo, quitándole lo que es de él, en el pago de impuestos. Y lo que se hace muchas veces en la evasión fiscal no es ningún problema, eso no es pecado, eso no es malo. Pero se le está quitando al prójimo lo que es del prójimo, se le está robando. Eso no está mal. Pero hacer trampas y chanchurrios en la vida comercial y financiera, eso sí está bien. Y eso se escucha en la consejería espiritual de maestros de vida espiritual, maestros de santidad, maestros de virtud, guías ciegos, hipócritas. Uno tiene que ser y parecer. Decirle a alguien que ver pornografía es malo y que eso destruye su dignidad personal, eso ya es pecado hoy dentro de la iglesia. Y eso está muy mal. Y eso es una moral rigorista. Decirle a alguien que la masturbación es mala, es pecado y es perversa, y que destruye a la persona humana, eso no está mal. Eso no está mal. Pero tener juicios maledicentes contra una persona, juzgarla, condenarla en el pensamiento, pensar lo que no se sabe objetivamente de ella, simplemente porque yo lo percibo, porque a mí me parece que esa persona es mala, eso sí no está mal, eso está bien, Padre, eso es parte de la autoconservación, del cuidado. ¿Cuántos de nuestros juicios son terribles y severos y hasta demoníacos? Porque matamos a la gente aquí en el pensamiento. Y nos advierte la iglesia, en el 8º mandamiento, que hasta que a nosotros no nos coste, la persona es inocente. Y nos dice el derecho penal, que toda persona es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Pero condenarla, matarla ahí adentro, apartarla de Dios, mandarla al infierno, en el pensamiento, eso sí no está mal, sin que a mí me coste, que yo lo vea. Porque si el derecho penal lo hace así, y si los entes, instituciones fiscales que tiene una nación primero tienen que verificar y comprobar que eso es real, yo cómo me atrevo a asesinar a una persona en mi interior de esa manera. Y eso no está mal, pues a esos los atrapa el diablo
y los manipula el diablo y los trabaja el diablo. Cuando nosotros nos dejamos llevar por juicios temerarios, somos muy dañinos y perversos, y el primer daño nos lo hacemos nosotros mismos, porque nosotros no nos imaginamos la herida tan grande que ocasiona en nuestro corazón un pecado a ese nivel. Pero ustedes, dice el Señor a los fariseos hipócritas, que se creen los dueños del saber. ¿Cuántas veces nosotros hemos asesinado en nuestro corazón a las personas sin constarnos lo que son? ¿Cuántas veces a mí me toca recibir en el confesionario gente etiquetada, matada por otros, matada psíquicamente, asesinada emocionalmente, asesinada moralmente? ¿Y tú por qué piensas eso de ti? Claro, cuando uno comienza a escucharlos, padre, es que esta persona me dijo que yo era así, esta persona ha hablado mal de mí diciendo que yo soy así, ¿y a ti te consta? ¿Cómo te atreves a matar a tu hermano? ¿Cómo te atreves a asesinarlo de esa manera? ¿Cuántos se han intentado suicidar por esto, se han suicidado por esto? Qué perversos somos de corazón tantas veces. La Iglesia no nos permite un juicio negativo hacia nadie hasta que no quede demostrado. Y cuando se le demuestra a alguien que ha cometido algo grave, no, eso es demasiado duro. Cuando se tiene que tomar una decisión porque alguien verdaderamente cometió algo grave, eso es rigorismo. Eso es dureza de corazón, eso es condenatorio. Y el Señor nos dice que hay que corregir al hermano. Que si le comprueba, dice el Evangelio, su falla, hay que corregirlo, primero a solas, después con 2 testigos y después ante toda la comunidad. Públicamente. Porque cuando alguien se convierte en una amenaza para la dignidad de las personas, hay que hacerlo. De hecho, el Estado utiliza esos métodos correctivos. Pero eso sí es grave, eso no se hace. Así funciona la moral hoy en el mundo. Si un Estado quiere imponerle un castigo correctivo para lograr la conversión de un reo, no, a ese le falta misericordia, después de haberle comprobado. Si la Iglesia quiere acudir al método correctivo que lo tiene en el derecho canónico, así algunos misericordiosos, compasivos, no les guste y lo evadan. La Iglesia tiene un libro en el derecho canónico que hace parte del magisterio auténtico de la Iglesia, que se llama Penas y Sanciones. Pero a estos que se toleran toda clase de cosas, faltas graves contra la ley de Dios y contra la ley natural, faltas graves, a estos no les gusta esa parte del derecho canónico. Y la Iglesia muchas veces, como es madre y es misericordiosa, ha acudido a estos caminos correctivos. Pero es una moral hoy a la inversa, sí, a la inversa. Hoy se admite todo lo que destruye y mata a la persona humana y la vuelve nada como bueno. Y se condena lo que es bueno y le sirve a la persona para recuperar su libertad, para recuperar su dignidad con la gracia de Dios, se toma como malo. Si alguien quiere ir a corregir a otro hermano del pecado porque es flagrante, se ve, es evidente. No, padre, eso desanima a la gente. Padre, eso le quita la alegría a la gente. No es que el pecado ya se lo quitó, lo tiene feliz ahí en la condenación. Hay que arrebatárselo al pecado.
Y es verdad, nos lo dice la carta a los Hebreos, que toda corrección en el momento duele, pero después se convierte en una medicina. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque hoy ya está en la mentalidad de muchos de nosotros y en el criterio de muchos de nosotros la inversión de una moral relativista que llama bueno, y así lo enseña, y así lo propaga, y así lo aconseja a lo que es malo. Y llama malo a lo que es bueno. Eso ya está instaurado en el criterio de muchos dentro de la iglesia. Y no sabemos el daño tan grande que nos hace el demonio primero a nosotros con la inversión de un criterio así. Miren, a uno lo sorprende mucho, muchísimo, que un sacerdote que quiera vivir santamente y que quiera vivir para el Señor y que por puro amor esté tratando de advertir a la gente de los peligros reales, porque los hay hoy en el mundo y los hay dentro de la iglesia, sea catalogado como rigorista, como duro, como inmisericordioso, porque quiere el bien de las almas. ¿Qué gana un sacerdote? ¿Qué se gana en este mundo con advertir estas cosas? Desprecio, rechazo, maltrato, eso es lo que se gana. O un religioso o una religiosa que quiera vivir santamente. Entonces sí tiene quien lo critique. Y hay algunos que se sienten con la autoridad de estar fiscalizando todo, como estos que se van a buscar prosélitos, todo lo fiscalizan y se dan cuenta de todo. Y resulta que no tienen falta, pero ellos sí lo ven como una falta. ¡Qué enfermedad tan terrible y espantosa! Que no se nos pegue, y que si se nos ha pegado se nos quite rápidamente. Tenemos que pedirle eso al Señor, porque hay gente que anda más pendiente de a ver qué cosas negativas hace un hermano o una hermana que de la misericordia misma de Dios para con él, que del amor mismo de Dios para con él o para con ella. Con razón tiene el Papa Francisco al decirnos que hay mucha gente aduanera en la iglesia. ¿Y el aduanista qué hace? Es revisando a ver quién es el que va a entrar al país. Y lo mira bien, ¿sí? Que no se le cole nada. Pero es que eso no solo es lo único que tiene derecho de saber quién pasa y quién no pasa. Y aún solamente a uno el Padre le dio esa autoridad y fue a Cristo. Hay gente y comunidades que predican, son proselitistas. Y aquí lo está diciendo el Señor contra ese proselitismo. Tienen clasificada la entrada a esos grupos. Hay comunidades en la iglesia, en la vida religiosa así. Y que si usted no se mueve de esta manera y no se mueve para este lado y de esta posición y no se coloca así, entonces usted no es piadoso y no es virtuoso. Y van condicionando el juicio sobre la virtud y la piedad sobre lo externo, todo lo externo. Pero vengan, que es que Jesús no se fijó en lo externo. A Jesús le importó el corazón. Y el Padre de los cielos nos dijo en el Antiguo Testamento que Él no se fijaba en las apariencias, sino que se fijaba en el corazón. Porque es que allí es donde está anidado el mal. De allí salen las fornicaciones, de allí salen las envidias, de allí salen los celos, de allí sale el hambre de poder, de allí salen todas las cosas más sucias para esta sociedad y para el hombre. No es de afuera, a ver si la jarra está bien o no está bien, ¿sí? A ver si los elementos externos de una liturgia están así o no están. ¿Y el corazón? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo está el alma? No, eso de estarse confesando uno seguido, no, eso tampoco. Eso enferma, eso hace daño.
Pero nos dice el Salmo que el justo peca 7 veces al día. Y tanto que en la piedad israelita tienen varias oraciones en el día para pedirle misericordia al Señor. Pero qué bobada eso de estarse confesando. Eso es de gente fanática. Qué bobada de estar yendo tanto al sagrario. Así somos. ¿Y dónde es que uno viene a buscar la misericordia? No es a los pies de Jesús. Qué bobada estar yendo pues a misa todos los días. Tampoco. Eso tampoco es tan necesario. Y en un momento que necesitamos tanto de la gracia del Señor, así estamos. Y la gente se queda tranquila. Y los católicos les dicen este tipo de cosas. Padre, descansé. Porque es que yo sí me preocupaba cuando no iba a misa todos los días. ¿Y tú qué te dedicas a hacer? Padre, no, pues me gusta ver televisión. Yo a veces saco unas 2 horitas más o menos al día para estar chateando, coger el celular, tener diálogo con algunas personas. Padre, pero es espiritual, sí, entiéndame. Son cosas espirituales. Sacas 1 hora, 2 horas. Padre, no, yo les mando mensajitos, les mando motivaciones y saco todo, pero no tienes tiempo para ir a la Eucaristía. Guías, ciegos. ¿Qué van a dar si no se llenan del Señor? ¿Qué van a dar? Un proselitismo basado en ¿qué? En el amor propio, en la vanidad. Menos mal la espiritualidad que nos enseña nuestro Señor y nos ha enseñado la Iglesia parte más de lo místico. Por eso la Iglesia se llama cuerpo místico que de las acciones externas. A Cristo le fueron suficientes escasos 3 años. Y de los 3 años se pasaba mucho tiempo en oración solitaria con el Padre, más las oraciones que hacía todo judío 7 veces al día, ¿sí? Rezando los salmos, meditándolos. Y 30 años de vida oculta. Y eso le fue suficiente para redimir al mundo. A nosotros en la Iglesia hemos caído tanto en activismo, tanto, que creemos que es haciendo, y las obras, la actividad verdadera es una actividad de fe. Tanto bien que yo le puedo hacer a mis hermanos, a mis hermanas, a mi familia, cuando estoy a los pies de Jesús. No es que si no vengo aquí a reprimir y aplacar esos demonios que están dentro de mí, de iras, de juicios, de rabias, de celos, de hambre de poder, si no vengo donde Jesús a que los aplaque, que es el único que los puede aplacar, esos demonios se van a devorar a todos los que viven conmigo. No, pero Padre, no hay necesidad de orar tanto. Esos demonios van y se devoran al prójimo. Esas pasiones desordenadas que están en nosotros. Hoy necesitamos mucho de esta fe de los tesalonicenses, de esta esperanza que ellos tenían y de este amor. Y por eso es la alegría de San Pablo con la fe de ellos. Por eso le llegaban noticias de ellos. Estos eran cristianos de verdad. Este es un tiempo para no dejarnos llenar de cuento. Hoy hay mucha caricatura, pero muchísima. Mucha caricatura de catolicismo, de virtud, de santidad, de piedad, de amor a Dios, al prójimo. Caricaturas de amor a Jesucristo. Y es un tiempo de cuidarnos de eso. Aprendamos la fe verdadera que hoy la trae precisamente la liturgia de la palabra en la carta a los tesalonicenses y démonos cuenta cómo vivía esta gente. Probados hasta donde ya no más, pero eran felices porque tenían su ilusión y su corazón puestos en el Señor, con una moral de lo externo, de lo exterior, no vamos a lograr mucho. Por eso ellos se preocupaban del oro,
y de las ofrendas externas, porque era una moral de lo externo. Maquillaje, que esté en templos bonitos, que todo esté, sí, no importa cómo esté el corazón. Que los templos estén repletos de gente, no importa. Eso es lo bonito, ¿sí? Y hacían proselitismo, viajaban, decía el Señor, atravesaban todo tipo de caminos y mar para ir a conseguir adeptos. Padre, es que es la salvación de las almas, ¿qué hacemos pues? Hay que buscarlas. Y ellos eran prosélitos en esto. Prosélitos. Hoy podría decir el Señor no solamente mar, sino redes sociales, sí. Facebook, Twitter, YouTube y todo lo que hay, que yo ni conozco que habrá por ahí, sí. En ese tiempo las redes sociales, las redes sociales más importantes eran marítimas y terrestres, no había más, sí. Esas eran las redes sociales más importantes. Y cuando se puso en boga la navegación, pues ellos también, para ganar adeptos, utilizaban esas redes sociales. Hoy hay muchos de esos en internet, ¿sí? De esos mismos hipócritas de los que habla el Señor en el Evangelio. Se desgastan la vida, se despeinan por estar ahí, ¿sí? Padres, que son las almas, ¿sí? Y no sabemos que las almas son de Dios. Él es el que las trabaja, Él es el que las convierte, Él es el que las transforma, Él es el que las purifica, Él es el que las santifica, Él es el que se las gana para el Padre, el Señor. Ninguno de nosotros, ninguno, por muy buen evangelizador que sea, ninguno tiene mérito alguno para decir que le da todas estas cosas a una persona. Nuestra tarea es predicar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo y decirle a toda la gente que llegue donde Jesucristo, no que se quede con nosotros. Hoy hay mucho evangelizador en la iglesia que le gusta mostrarse a sí mismo, que le gusta venderse a sí mismo, que le gusta crear imagen de sí mismo, que le gusta vender imagen de sí mismo, no de Jesucristo, no. Pero dicen que es de Jesucristo. Padre, es que yo ya no soy como Jesucristo, sino que yo ya soy Jesucristo, Padre. Entonces que me vean a mí, ¿sí? Que me vean a mí, que vengan donde mí. Padre, que yo soy el que tengo las llaves, ¿sí? Así somos hoy muchos en la iglesia. Así somos. El egoísmo, el amor propio. Eso es una cosa espantosa que nos devora todos los días si nos descuidamos y no nos ponemos de rodillas delante del Señor y no reconocemos que solamente Él es el que hace maravillas y cosas grandes. Pidámosle mucho al Señor la gracia de tener la sencillez, la mansedumbre y la humildad de no cansarnos, como los tesalonicenses perseveraban en la esperanza de esperarlo todo del Señor. Lo buscaban solo a Él, porque de Él recibían todo y sabían que iban a recibir todo. Cuando nosotros lleguemos a esa convicción, vamos a estar muy bien, dichosos, si llegamos a esa convicción de que sin el Señor no podemos vivir, de que sin Él nada podemos y de que con Él lo podemos todo, que con Cristo está la victoria, está la alegría y está la ganancia. Y cuidémonos de todas esas fanfarronerías que aparecen, de esas caricaturas que aparecen como verdaderas hoy dentro de la iglesia. Como decía San Pedro en su primera y segunda carta, falsos profetas, falsos maestros, o como los llamaba San Pablo, cuidado con los embaucadores, con los perros, con los simuladores, con los mentirosos, que se filtran en las comunidades y van engañando a la gente y se van aprovechando de ella. La iglesia nunca ha estado libre de eso y la iglesia es muy consciente de que en su mismo campo crecen a la vez el trigo y la cizaña, que en su misma red, que es ella misma, hay peces buenos y hay peces malos. La iglesia es muy consciente de eso y por eso nosotros tenemos que vivir con un corazón vigilante, orante, siempre atento al Señor
y a su palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre